La historia de la fotografía es el recuerdo de las invenciones, hallazgos científicos y perfeccionamientos técnicos que permitieron al ser humano capturar por primera vez una imagen sobre una superficie fotosensible, empleando para ello la luz y ciertos elementos químicos que reaccionan con ella. Su historia abarca desde el siglo XIX al siglo XX, pero tiene muchos antecedentes en épocas anteriores. Es una de las tecnologías más revolucionarias que el hombre ha desarrollado. Su impacto se ha hecho sentir en las ciencias, las artes y en la documentación histórica. Además dio origen a tecnologías posteriores como el cine, entre otras. La palabra fotografía proviene de los vocablos griegos pos, que significa luz, y grapos, que significa escrito o grabado, de modo que se trata de una escritura con luz o una grabación hecha con luz. Como antecedentes de la fotografía, la idea de capturar imágenes y preservarlas ha acompañado al ser humano desde épocas antiguas. Es el fundamento de la aparición de la pintura, la escultura y más adelante la fotografía. Hubo intentos antiguos por conseguir capturar una imagen de forma automática, pero sobre todo mediante el principio de la cámara oscura, que es el mismo de las cámaras fotográficas. Las primeras publicaciones al respecto en Occidente aparecieron a partir del siglo XV, como parte de la revolución científica en que participaron filósofos como Leonardo da Vinci, uno de sus alumnos Cesare Cesarino, que fue el primero en publicar estos estudios en 1521. A partir de ese trabajo, científicos como Giovanni Battista della Porta o Gerolamo Cardano experimentaron con la cámara oscura en 1558. En el siglo XVI, el alemán Johann Sanz del siglo XVI desarrolló estos principios en un aparato portátil de madera, que estaba listo para convertirse en una cámara de haber tenido como fijar las imágenes. Recién en 1777, el sueco Carl Wilhelm publicó su tratado sobre las sales de plata y su reacción a la luz. Basados en estos descubrimientos, varios artistas como Giovanni Canal combinaron las señales fotosensibles con una cámara oscura y lograron alguna suerte de pinturas con luz. Las primeras imágenes fotográficas obtenidas por Isaac Niepce, un científico francés, que logró mediante la prolongada exposición a la luz de placas de pelcre cubiertas en betún dentro de una cámara oscura. La primera imagen obtenida así fue de vista desde una ventana en Le Gras de 1826, que tomó 8 horas de exposición a plena luz del día. En 1827, Niepce conoció a Louis Daguerre y firmaron un acuerdo que le dejó a este último todo el conocimiento de las técnicas fotográficas de Niepce tras su muerte. Daguerre añadió al mecanismo una placa de metal pulida, sobre la cual se producían las impresiones, reduciendo así el tiempo de exposición. Así nació el daguerrotipo, bautizado en su nombre. Esta nueva técnica permitía hacer retratos, y fue la forma más conocida de fotografía durante mucho tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo otros investigadores estaban estudiando sus propios métodos, para así obtener impresiones semejantes. En el siglo XIX aparecieron otros procedimientos similares, como el calotipo y la ambrotipia. Este procedimiento sustituyó al daguerrotipo, ya que permitía realizar copias de la impresión, era mucho más económico y reducía el tiempo de exposición a algunos segundos. El colodión húmedo fue inventado por Gustave Le Grec en 1850 y divulgado por Frederick Scott Archer. Consistía en verter un barniz llamado colodión sobre una placa de vidrio pulido. El colodión era sensibilizado a nitrato de plata, expuesto todo al mismo procedimiento de la cámara oscura. Una vez realizada la captura, se procedía al revelado en sulfato de hierro amoniacal. Desde 1855, esta técnica se convirtió en la más empleada y los fotógrafos llevaban encima los implementos para fabricarla, lo cual era aparatoso y podría estropear las láminas de vidrio. Finalmente fueron desplazadas por las placas secas, al gelatino bromuro. Inventadas en 1871 por Richard Leach Maddox y perfeccionadas en 1878, permitía obtener negativos en vidrio que se podían positivizar sobre el papel para hacer copias de la foto. Esta técnica empleaba también láminas de vidrio que eran recubiertas de una solución de bromuro de cadmio, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de plata, y luego expuestas a una cámara oscura a la imagen que se desea capturar. Con las placas secas se permitió emplear materiales secos y reducir el tiempo de exposición a un cuarto de segundo, acercándose a la posterior fotografía instantánea. Algunos de sus más importantes fabricantes en Francia fueron los hermanos Lumière, célebres inventores de cine, así como Himeux y Compagne y Egfa.
Anteriormente, en el siglo XIX, se intentó obtener fotografías a color. La primera fue obtenida por James Clerk Maxwell en 1861, a través de la toma de 3 fotografías consecutivas con un filtro rojo, azul y verde cada una, para luego superponerlas en una proyección y obtener los colores deseados. Sin embargo, no hubo forma de fijar los colores a la foto, y generalmente las fotografías del siglo XIX y principios del XX eran coloreadas a mano, usando acuarelas, óleos u otros pigmentos. La primera placa fotográfica a color fue patentada en 1903 por los hermanos Lumière y comercializada en 1907 bajo el nombre de Autochrome. Con soporte de vidrio, se basaban en un sistema de rejillas de puntos semejante al que tuvo la televisión de color. La película fotográfica a color fue inventada recién en 1935 por la empresa Eastman Kodak y en 1936 fue superada por la versión de AGFA llamada AGFA Color. El filme fotográfico fue inventado en 1884 por el estadounidense George Eastman, usando largas tiras de papel recubiertas con emulsión fotosensible. En 1889 inventó la primera película flexible y transparente, en tiras de nitrato de celulosa, marcando un antes y un después en la concepción de la fotografía. A partir de entonces empezó a emplearse cada vez más el rollo fotográfico y este fue además clave para el desarrollo de la cinematografía. En 1920, el inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnack introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de película, el 35 mm, conocido también como formato Leica o formato Barnack. Este formato revolucionó la industria fílmica y del cine. Consistió en una película pequeña del formato 135 de 35 mm de ancho, con una relación de aspecto de 3.2 y un tamaño en la diagonal de unos 43 milímetros. Pensado inicialmente para el cine, abaratou enormemente los costos de fabricación de las cámaras y permitió su popularización, haciendo así los fotógrafos más aficionados. El flash o iluminador se empezó a usar a principios del siglo XX. Consistía en una mezcla de polvos finos de magnesio que se encendían con un detonador, produciendo una pequeña explosión que iluminaba los alrededores, pero también una nube de gases tóxicos. Por esta razón, en 1930 se inventó la cámara de flash o flash de bombilla, un aditamiento inicialmente externo que empleaba electricidad para generar la descarga de luz. El primer flash fue incorporado a la cámara manual y apareció en la segunda mitad del siglo. La fotografía digital es la vertiente más recientemente inventada, que saca provecho de las tecnologías que trajo consigo la revolución informática a finales del siglo XX. Permitió, entre otras cosas, la supresión del rollo fotográfico y de toda forma de revelado químico, guardando las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado. Así, no hace falta escanear o digitalizar las imágenes, y además se las puede invertir empleando software especializados. Por si fuera poco, las cámaras digitales permiten previsualizar la foto y decidir si conservarla o tomarla de nuevo. Además, nos brindan ayuda electrónica de todo índole, como autofoco, corrección de ojos, etc.